Hola amigos, soy Pedro Aguilar. En este audiovisual quiero compartir con ustedes mi opinión, punto de vista técnico acerca de el concepto de planes oneroso dentro de lo que es el estándar de revelación contable IFRS 17. Es un concepto importante que es utilizado para tomar una serie de decisiones de la forma en que debe tratarse el pasivo en las diferentes líneas de negocio que trae una compañía de seguro. Así es que es importante comprender el concepto de plan oneroso y para qué se utiliza. Bueno, pues IFRS 17 introduce este concepto novedoso y lo introduce con la única finalidad de poder revelar qué líneas, qué conjuntos de planes o grupos de planes le llama dentro del negocio de una compañía son grupos de planes que están generando pérdidas o van a generar pérdidas con una alta probabilidad y qué grupos de planes tienen utilidades. Ahora, ¿para qué quiere determinar IFRS 17 este elemento? Bueno, pues resulta fundamental porque IFRS 17, a diferencia de Solvencia 2, introduce la obligación de reservar las utilidades que no se hayan devengado. Así es que para poder hablar de utilidades no devengadas, primero se tienen que identificar qué líneas de planes traen utilidades y cuáles no. Por otro lado, simultáneamente también lo que establece es que si una línea de planes trae pérdida, hay que reconocerla de inmediato. En cambio, si trae utilidades, pues hay que reservarla y hay que irla devengando gradualmente a lo largo de la vida del plan. Por esa razón, entonces, se introduce el concepto de planes onerosos para poder proceder a esa identificación y poder hacer la revelación y también la valoración del pasivo que incorpore ese elemento de utilidad no devengada. Bien, ¿y qué elementos puede tener pues un actuario para poder determinar en un momento dado que estamos hablando de planes onerosos o no onerosos? Pues bueno, se hace una estimación, le llaman el reconocimiento inicial, que es cuando el plan está en su momento inicial de vigencia. Se hace una estimación de los flujos que van a entrar y salir derivados del contrato o de los contratos, porque es un conjunto, esto se hace a nivel de cartera de planes. Eh, Se proyectan y si en la proyección sale que los flujos netos, es decir, aquellos que ya contemplaron los ingresos y los egresos futuros, son negativos con una alta probabilidad, nunca vamos a estar ciertos, es decir, nunca vamos a tener la certeza, pero sí podemos hacerlo en términos de probabilidades. Si con una alta probabilidad los flujos netos son negativos, significa que ese plan debe ser clasificado como un plan oneroso, porque tiene pérdida. Ahora, si con una alta probabilidad los flujos van a ser positivos, significa que ese plan va a tener una utilidad y por lo tanto, podríamos llamarle planes no onerosos. Este, y por lo tanto, a esos planes hay que estimarle la utilidad para irla reservando y devengando. También trae otra consideración de una categoría especial de planes, aquellos planes que serían considerados como susceptibles de convertirse en onerosos, altamente susceptibles. No son onerosos, pero tienen una probabilidad considerable de convertirse en onerosos y por lo tanto se tendrían que categorizar. No hay mucho énfasis, esto hace mucho más complejo todo porque estas agrupaciones de por sí son complejas, pero bueno, esa tercera categoría también aparece por allí, a veces puede ser importante identificarlos estos. Entonces tendríamos esa agrupación y esa es la necesidad. Eh,
¿Cómo lo vería un actuario? Pues ya llevándolo a un plano técnico, lo que diría es que si hizo de alguna manera una estimación de todos los egresos que va a haber y todos los ingresos y saca esta ecuación de los ingresos menos los egresos, y luego considerando que a lo mejor lo que hizo un actuario fue una simulación de estos flujos, porque son flujos probables, se mueven en diferentes formas, entonces podría llegar a la conclusión de que tiene probabilidades de que el flujo sea negativo, el flujo neto, y considerando esos tres conjuntos de probabilidades, podría llegar a determinar que hay planes que por la probabilidad de que el flujo sea negativo, lo clasifico en onerosos. Hay otros que por su probabilidad los clasifico como susceptibles de convertirse en onerosos. Y hay otros que de plano los considero no onerosos, porque tienen una probabilidad muy baja. Es muy improbable que se conviertan en onerosos. Por ejemplo, pues podríamos tener esta categorización, ¿no? Alguien hizo una simulación, se da cuenta que con una probabilidad de que está entre el 100% y el 50%, el plan va a tener flujos negativos, entonces se clasifica como oneroso, pero también ese mismo plan, con una probabilidad que está entre el 50 y el 10%, puede llegar a tener pérdida, es un plan susceptible de convertirse en oneroso, y finalmente, con una probabilidad que está entre 0.1 y 0, hay un conjunto de planes que se pueden considerar entonces no onerosos. O sea, son grupos, ¿no? Hay grupos que cumplen con esta condición, hay otros con esta y hay otros con esta, y entonces, bueno, pues tiene uno que hacer grupos, ¿no? Primero se hace el grupo y después se hace la medición. O sea, yo no puedo agarrar un grupo y partirlo en tres planes, porque son grupos de planes, ¿cómo se llaman? Homogéneos o similares, de riesgos similares, están agrupados, y si ese grupo le hago la valoración y resulta que con una alta probabilidad el flujo va a ser oneroso, entonces digo, va a ser negativo, entonces lo clasifico como oneroso. Primero se hace el grupo. Bueno, pues de esta manera yo antes que hacer cualquier cálculo, lo primero que tendría que hacer es identificar los grupos de planes onerosos para poder proceder a posteriori a hacer cualquier otro tipo de estimaciones, porque de ello depende la forma en que vamos a tratar el pasivo y también la revelación contable que se haga de estos grupos. Pues muchas gracias, espero que haya sido de su interés y utilidad este video y bueno, nos veremos en el próximo video.